Muy buenas. Yo voy a empezar a contaros por qué estamos haciendo esta mesa, ¿no? Hoy nos hemos reunido para hablar de sostenibilidad, para hablar de los retos, para hablar de las barreras que tenemos, para hablar de las urgencias ante las que estamos, pero también para hablar de que tenemos razones para no perder el optimismo, que hay cosas que se están haciendo y se están haciendo bien. Aunque cada vez que nos ponemos a trabajar en innovación nos empiezan a surgir más y más tareas. Llega un momento en que dices, esto es imposible, no vamos a llegar, no podemos hacer todo lo que tenemos que hacer en el poco tiempo de que disponemos. Es en ese momento cuando la innovación puede darnos una llave de cambio, puede darnos una salida, porque al final la innovación lo que está haciendo es presentarnos una forma de ver el entorno distinto, una forma de ver las cosas con una perspectiva nueva. Nos propone un cambio de actitud. Tenemos todo. Tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, pero seguimos sin ver la transformación que hace falta, seguimos sin ver ese cambio de dirección. Y es en ese momento donde la innovación cobra sentido. ¿Por qué no vemos ese cambio de dirección? ¿Qué es lo que nos falta? ¿No tenemos innovación? Eso es lo que nos preguntamos en GBC y qué mejor que preguntárselo a los asociados, preguntárselo a los evaluadores, preguntárselo a nuestros expertos, y eso hicimos. Dijimos, ¿estás innovando? Cuéntanoslo. Ven y cuéntanoslo. Y pusimos 3 reglas de juego. La primera es que la innovación debía tener un impacto real, debía ser posible en el corto o largo plazo de demostrar un cambio perceptible. La segunda regla era que incidiera en alguno de los ámbitos del ESG, o en el ámbito ambiental, o en el social, o en el de gobernanza. Y la tercera regla era que no causara ningún daño significativo en aquellos aspectos en los que no generaba beneficios. Bueno, esperábamos una respuesta más o menos moderada, unas 10 personas dieran un paso al frente y nos encontramos con 40 propuestas. 40 propuestas que llegaron en 3 semanas a finales de año, sabiendo que tenéis las agendas, pues como todos, absolutamente ocupadas. Así que, por supuesto, dar las gracias a todos y cada uno de los que nos presentasteis una propuesta, porque todas, hasta las más moderadas, están empujando hacia ese cambio de sociedad, hacia hacer un mundo mejor. Así que gracias de corazón. No voy a hablar de las propuestas, no voy a poner nombres porque tendría que hablar de las 40 y no tenemos tiempo para eso. Pero sí quiero daros un poco un mapa de con qué nos encontramos. Nos encontramos con propuestas de muy distinta escala, desde las que se centraban en materiales a las que abarcaban comarcas enteras. Propuestas que abarcaban todas las fases del ciclo de vida, desde la producción de los materiales hasta la gestión de los residuos, en distintos impactos. Por supuesto que la descarbonización es el protagonista, no hay ninguna duda, pero nos encontramos también propuestas que nos hablaban de economía circular, que nos hablaban de salud, que nos hablaban de biodiversidad. Y en ámbitos muy distintos nos encontramos con propuestas sobre formación, con propuestas que impulsaban la participación ciudadana, con propuestas que proponían una forma de contarles a los clientes cómo debe o cómo puede ser su edificio y qué beneficios podrían obtener de ellos, propuestas para proyectar de un modo distinto. En fin, dentro de estas propuestas somos conscientes de que faltaba gente. Hubo gente que no tuvo tiempo para poder presentárnoslas, eso lo sabemos, y además sabemos que no pudimos llegar a todas las personas que nos hubiera gustado. Ese es otro reto, con lo cual estas 40 propuestas son un ejemplo, pero no es todo lo que hay. Tengo que decir que, no vamos a mentir, no hemos encontrado la solución en esas 40 propuestas, no está la palanca de cambio, pero sí tenemos un germen que si somos capaces de cuidar podrá crecer. Y visto esto, en GBC decidimos que la innovación iba a ser parte de nuestro trabajo y vamos a dedicar esfuerzos a potenciar esta innovación, a contar qué es lo que se está haciendo, a unirnos al esfuerzo que están haciendo muchas otras personas ya en el mundo de la innovación para poder impulsarla. En ese sentido, el año que viene, en 2023, queremos hacer una jornada específica de innovación donde podamos presentar buenas prácticas, donde podamos hablar de barreras, donde podamos inspirar y generar ese cambio de mentalidad, ese cambio de la forma de ver las cosas. El primer paso que vamos a dar, el segundo ya, porque el primero fue la iniciativa que tuvimos de preguntar a nuestros asociados, es tener esta mesa redonda. No voy a pasar a presentar a los ponentes porque ya están presentados, ya sabemos que tenemos aquí
gente muy diversa, muy amantes de los viajes, y vamos a disfrutar con ellos de un diálogo interesante. Me gustaría que empezara Aleix Pons contándonos un poco cuál es su planteamiento. ¿Qué es para él la biodiversidad? La innovación. Muy bien. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos. Un placer estar aquí representando a la Fundación Cotec para la Innovación. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro centrada en analizar y promover la innovación en España. Para nosotros, para que se dé el fenómeno de la innovación, se deben dar 3 condiciones: cambio, conocimiento y valor. La innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Pero nuestra definición entendemos que es bastante inclusiva, porque este cambio puede ser tecnológico o no tecnológico, basarse en conocimiento ya sea científico o no científico, y que el valor que genere sea económico o no económico. Digo que es una definición bastante inclusiva porque se aleja de algunas definiciones tradicionales de innovación de hace años, porque normalmente la reflexión sobre innovación se había hecho en otras latitudes, ¿no? Solo hay que ver cómo el manual era el manual de Oslo, el manual de referencias sobre innovación. Si se da alguna combinación de estos elementos, de 2 de estos 3 elementos, pero no se dan los 3, estamos ante otro tipo de fenómenos. Si no tenemos cambio, pero tenemos conocimiento y valor, estamos ante lo que son las tradiciones, que nosotros las respetamos, pero no nos dedicamos a ellas. Si estamos ante cambio, que no está basado en el conocimiento pero genera valor, estamos ante las serendipias, y en la historia de la humanidad y de la ciencia ha habido serendipias tan relevantes como el descubrimiento de la penicilina, aunque tampoco nos dedicamos a ellos. Y luego, pues el moderador antes se refería a algo que él ha llamado hacer el ridículo. Pues sí, si se da cambio con conocimiento que no genera valor, estamos ante una estupidez, estaríamos haciendo el ridículo. Nosotros hemos visto cómo la innovación tiene una relación con el crecimiento empresarial. Todos los años estudiamos las empresas de alto crecimiento en nuestro país, aquellas empresas que son capaces de pasar de pequeñas a medianas, de duplicar su tamaño en un periodo de máximo 3 años. Los últimos datos disponibles tienen ya información de la pandemia, el 2020, e incluso con el año del confinamiento estricto, unas 4.000 empresas lograron pasar de pequeñas a medianas. Hemos estudiado este tipo de empresas. Estas empresas, contrariamente a lo que puede estar instalado, no son necesariamente jóvenes. Es decir, nosotros hemos visto como tan solo 1 de cada 200 empresas que logra dar ese salto proviene de una startup. El resto eran empresas que ya estaban en el mercado, que hacen una apuesta decidida por la innovación, ya sea de proceso, de producto, de marca o una combinación de estas innovaciones derivada de lo que sea. A veces puede ser un cambio generacional en la gestión de la empresa. También queremos decir que estas empresas no son necesariamente de los sectores emergentes de la economía, es decir, evidentemente hay empresas que nosotros llamamos gacelas en el sector de la biotecnología, pero también en la construcción. De hecho, en el periodo 17-20, el 5.º sector que mayor número de empresas de alto crecimiento generó fue el sector de la construcción. Y bueno, en general, claro, la innovación es un intangible, estaría encuadrada dentro del capítulo de los activos intangibles, estos activos que caracterizan la economía del conocimiento, que, como su propia palabra indica, no se pueden tocar, tienen otras características diferenciales que no son neutrales a la hora de facilitar, en realidad dificultan su medición. Son unos activos, estamos hablando de la I+D, del software, de las patentes, de las bases de datos, de la formación de los trabajadores, del diseño, de la imagen de marca, de un capítulo amplio de activos intangibles que ni tan siquiera muchos de ellos están contenidos ni en las cuentas de las empresas ni en las cuentas de los países. Nosotros hacemos ejercicios parciales de medición y quizás después podremos dar algún dato sobre la economía y sobre el sector.
Por lo tanto, estamos en un capítulo de activos que, aunque cada vez son más determinantes en la generación de valor y en las diferencias de generación de valor entre empresas, entre territorios, incluso entre personas, son por estas características diferenciales que tienen, que están vinculados a costes hundidos, que pueden generar sinergias, que se pueden aprovechar terceros de ellos, entre otras, hacen que sean activos difícilmente financiables o que con menor facilidad se ha acercado el sector financiero tradicional o incluso el sector público a financiarlos y la mayor parte de ocasiones se financian con recursos propios de las empresas. Ahora tenemos una oportunidad. Los fondos europeos, antes ha habido una mención a ellos, entendemos que es una excepción quizás en el panorama general. Muchos de estos fondos europeos vienen a financiar activos intangibles de las empresas. Es el momento de aprovecharlos. Y para terminar, enlazando con el moderador, ayer por la tarde la Comisión Europea, el moderador, el presentador antes se refería a China. Pues en un informe que ayer, muy interesante, porque creo que es un informe que cuenta más cosas de las que realmente están sobre el papel, un informe anual que publica la Comisión Europea que analiza las 2.500 empresas del mundo que más invierten en investigación y desarrollo. Estas 2.500 empresas son responsables del 86-87% del total, es decir, que estamos hablando de unos flujos muy concentrados de inversión. Y en lo que se refiere al sector construcción entendido en sentido amplio, pues vi un dato que me sorprendió y que quería compartir con vosotros, que es que tan solo había 65 de estas 2.500 empresas que más invierten en investigación y desarrollo del sector construcción entendido en sentido amplio, y que más de la mitad de estas empresas eran chinas. De hecho, entre los grandes sectores analizados, entre los 11 sectores, es el sector donde el peso de China es mayor. Muchas gracias, Alex. Voy a pasar a sentarme con vosotros para estar más cerca. Y después de hablar de la innovación desde el punto de vista un poco de la economía, ¿no?, de las finanzas, vamos a hablar con Belén Suárez, que nos cuente también para ella qué es la innovación, quizá desde un punto de vista más de la normalización, que es un poco lo que hacéis en vuestra asociación de profesionales de la innovación, que la verdad es que nos ha sorprendido a todos un poco que existiera esa asociación. Y bueno, te dejo, cuéntanos. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, no sé, es verdad que sorprende, pero llevamos ya años. Además es una asociación internacional, nació en Estados Unidos, pero ya tiene implantación en todo el mundo. Y efectivamente aquí en Europa pues tengo el honor de trabajar. A mí me gustaría hacer, digamos, un matiz. Vamos a hablar hoy todos de, no sé si habéis visto la típica imagen esta que aparece siempre en Internet, un 6 tirado en el suelo y uno lo ve por un lado y dice que es un 6 y el otro dice que es un 9. Bueno, pues vamos a hablar todos siempre en torno a lo mismo, pero los ángulos son diferentes, ¿no? Desde nuestro punto de vista, los estándares, ahí sabéis que están las normas ISO y normas europeas, normas nacionales. España es pionera y a mí me gusta mucho esto, defenderlo. Aquí tenemos una norma de innovación para certificar hace muchos años y es ejemplo y es referente, ¿no?, a nivel mundial y desde ISO, desde luego. Y ahí, bueno, pues lo primero que hacemos es definir qué es innovación. Lo simplificamos un poco en este caso y siempre decimos que es algo nuevo, puede ser un producto, un servicio, un modelo de negocio, puede ser cualquier novedad que genere valor, ¿no? Y como vamos a hablar de sostenibilidad, yo la pregunta que siempre hago es ¿valor para quién? ¿Vale? Para la empresa, para los inversores, para la sociedad. ¿Para quién se está generando valor? Este es un ángulo que tendríamos que considerar. Y la segunda pregunta es ¿por qué innovas, ¿no? Antes decía nuestro ameno presentador que la innovación es una de las 6 palancas. Bueno, pues yo diría que la innovación es la única ventaja competitiva sostenible que tiene cualquier organización. Porque siempre que tú innovas, tarde o temprano te van a imitar.
y tarde o temprano el mercado va a copiar tu desarrollo. Y la única manera que tienes para defender una ventaja competitiva sostenible en el tiempo es seguir innovando. Por eso tenemos que venir aquí todos los años, seguramente no los mismos, pero tendríamos que seguir hablando del tema, ¿vale? Y en la innovación hay mucha confusión porque siempre hablamos de algo nuevo y lo relacionamos con la creatividad, ¿no? Tengo una idea nueva. Bueno, eso está muy bien, pero aquí hay que entender una cuestión. La idea será nueva, pero el proceso no. Y ahí es donde entra la gestión de la innovación, la gestión del proceso de innovar, ¿no? Aunque queramos, sea el sector que sea el planteamiento que hagamos, queramos innovar o no, esto hay que gestionarlo. Y ya uno de los padres de la gestión de la calidad, que todos cuando hablamos de estándares nos vamos a ISO 9001, que es como la más conocida, ¿no? Pues Edward Baldrige lo invitaron en 1951 a reflotar las empresas japonesas. Y él era americano y lo primero que dijo es, miren, si ustedes no son capaces de explicar lo que están haciendo como un proceso, ustedes que no entienden lo que están haciendo, ¿vale? Y esto es un poco el tema de la innovación. Nosotros podemos generar algo nuevo, pero el cómo lo hacemos es esencial, ¿no? Y yo ahí preguntaría, ¿cómo lo haces y para qué lo haces? Y hay dos respuestas claves. Una es por resiliencia. ¿Estás sobreviviendo a cambios del sistema? ¿Estás siendo reactivo? ¿Estás viendo cómo te adaptas a la situación permanentemente? ¿O lo vas a hacer por sostenibilidad? Sostenibilidad, digamos, definida ya por la ONU, ¿no? Por la Agenda 2030. Yo conocí la Agenda 21 hace 20 años, cuando era estudiante de económicas y estaba también en una asociación internacional, éramos miembros consultivos de UNESCO y participamos. Entonces era Agenda de Desarrollo Sostenible, el foco era diferente, ahora hablamos de objetivos globales para implementar a nivel local, entonces era al revés, entonces era enfoque local para contribuir a lo global. Pero sea como sea, se decía, sostenibilidad es resolver necesidades actuales sin comprometer tu futuro y el futuro del resto de las generaciones, ¿no? Y ahí cambiamos el foco, ahí estoy pensando a largo plazo y ahí no puedo ser reactivo, ahí tengo que ser proactivo y tengo que anticiparme a las necesidades, ¿no? Y bueno, la pregunta es ¿por qué necesito innovar? Efectivamente, porque tengo que sobrevivir, pero cómo lo voy a hacer puede ser muy, muy diferente. Y ahí surgen muchas oportunidades. La sostenibilidad requiere, bueno, estamos hablando continuamente de legislación, los estándares contribuyen desde luego a la legislación, pero hay dos tipos de estándares. Unos, los que establecen requisitos mínimos que yo tengo que cumplir, que son la antesala de la legislación que vamos a tener, en ISO estamos contribuyendo, en CNLEC, a nivel europeo también. Todos conocen aquí la EU Taxonomy, todo el mundo conoce las nuevas legislaciones que hay, se están impulsando, pero eso es el enfoque reactivo. Hay un enfoque mejor, que es que hay un catálogo de estándares enorme. En la familia 56.000 solamente tenemos uno de requisitos y 6 de guías, donde se genera todo ese conocimiento que estábamos hablando, donde se construye a partir de buenas prácticas a nivel mundial. Muchas veces pensamos en España, pensamos en Europa, y IOP, que viene de Estados Unidos, tenemos otro ecosistema, pero hay muchos elementos comunes. Y parecería lógico ser eficientes y aprender de las buenas prácticas que hay en todos los sectores, ¿no? Y de ahí surgen muchas oportunidades. Y yo, bueno, pues hablando de oportunidades, no solamente hablaría de la necesidad que hay en el mercado, de la obligatoriedad, del cumplimiento de la legislación, incluso del foco de ser proactivo, sino que también hay financiación, ¿no? Estamos hablando de lo difícil que es financiar la innovación. Bueno, pues del Consejo Europeo de Innovación, donde también participo en el acelerador. Deciros que vuestro sector es una de las 7 prioridades que este año está en el programa anual del acelerador. Se buscan proyectos, nosotros decimos siempre que se buscan unicornios, ¿no? Unicornios son pequeños proyectos, porque muchas veces hablamos de innovación y pensamos en grandes empresas, en grandes corporaciones. Las pequeñas y medianas empresas, los estudios de arquitectura pequeños, tienen una labor fundamental, son la piedra angular. Quiero decir, las grandes empresas hoy en día están trabajando en programas que llaman de innovación abierta, donde intentan integrar todas esas iniciativas iniciales o individuales
Y eso, bueno, pues tiene también soporte desde Europa y sois una prioridad clara, establecida, primero porque se os señala desde el punto de vista de que vuestro sector es responsable de en torno a un 35% de la generación de residuos a nivel europeo. También contribuís a entre un 5 y un 12%, que es así como parece acotado, pero es un mundo, ¿no? Es un scope muy grande, pero de las emisiones de CO2 y desde luego bueno, pues se entiende que hay que invertir y para invertir pues se buscan proyectos. Hay evidentemente una call mucho más pequeña, son 65 millones de euros, pero sí que es verdad que se apoya a proyectos que aún no han salido al mercado, porque al fin y al cabo las ideas están muy bien, pero las ideas tienen que salir al mercado. Y si no salen al mercado y no despliegan, no es innovación. Entonces, bueno, pues se busca dar ese último empujón, pasar el valle de la muerte que llamamos de la innovación, que al principio las ideas generan expectativas, pero cuando tocas realidad ves la dificultad, como decías, ¿no? Bueno, muchas ideas, mucha energía, pero sí que llevarlo al mercado, te lo tienen que comprar, te lo tienen que pagar y tiene que escalar, ¿no? Y en todo ese proceso pues, tenéis las herramientas y seguramente pues, lo siguiente es plantearse, bueno, pues yo para qué hago las cosas, ¿no? Y bueno, esperemos hoy inspiraros un poco. Efectivamente. Gracias. Tenemos ya un poco una idea de qué es la innovación, todos los protocolos, los procesos, el para qué estamos innovando. Vamos a aterrizar un poco en el mundo de la construcción, aunque eres libre de hablar de cualquier mundo que te apetezca sobre innovación. Ignasi, cuéntanos. Bueno, he escuchado muy atentamente las definiciones de innovación que habéis aportado, porque es algo que en el sector de la construcción, siendo constructivos, es difícil de encontrar, ¿no? Es difícil de encontrar, yo creo, porque seguimos utilizando los mismos materiales que hace 6.000 años, que estaban tan bien diseñados, como es un ladrillo, que sus mismas dimensiones, sus mismos pesos, su misma composición se está utilizando de la misma forma ahora, ¿no? La innovación, yo para preparar hoy la sesión pregunté a algunos amigos a ver cuál era el invento, la innovación más importante que ellos creían en la historia, ¿no? Y me quedo con que una persona me dijo que era el jabón. Y claro, te quedas un poco sorprendido, ¿no? Cómo alguien puede entender, ¿no? Tenemos cohetes, tenemos, ¿no? Vacunas, tenemos de todo, tenemos zapatos, tenemos relojes y me dijo el jabón, ¿no? Y me dijo que fue el invento más transformador de la historia, ¿no? Realmente, ¿no? El hecho de poder limpiarnos y eliminar, hemos visto ahora, yo diría que sería el gel hidroalcohólico, ¿no? del COVID, ¿no? Que todos teníamos. En el sector de la construcción nos es difícil encontrar la innovación, ¿no? Hace unos casi 30 años, una serie de arquitectos en Barcelona creamos una nueva facultad de arquitectura porque queríamos innovar la manera de enseñar arquitectura y la manera de entender arquitectura. Y hicimos unas sesiones que iban sobre innovación, o sea, y hace unos 20 años se hizo unas sesiones que iban sobre qué innovar, cómo innovar, quién innovar, por qué innovar en la construcción, ¿no? Y aparecían los mismos retos que aparecen ahora, desafortunadamente, creo yo, ¿no? No ha habido mucha evolución. Y no ha habido mucha evolución, yo creo, porque no hemos entendido la revolución industrial que ha entendido cualquier sector productivo en el sector de la construcción, ¿no? Nosotros, más o menos, a nivel mundial, se valora que entre el 5,4% en algunos países hasta el 32% en otros es el PIB mundial de este sector, ¿no? A un sector con una importancia brutal, pero en cambio no podemos decir que estemos industrializados como tal. Sí que hay una industria de la construcción, pero no hay una construcción industrializada. Y el cambio de percepción es el hecho de que sí hay industria que produce materiales, que produce sistemas constructivos, que produce productos, pero en cambio no hemos industrializado los procesos. Y yo creo que aquí es donde debemos incidir.
y es donde el sector de la construcción ahora en estos momentos está totalmente focalizado, digamos así, ¿no? El tema de la construcción industrializada, que puede aportar también una nueva lectura de lo que ha de ser la sostenibilidad desde mi punto de vista, porque se trata de producir, tenemos una presión que es el hecho de cualquier industria produce pues para vender más, ¿no? Realmente, ¿no? El sector de la construcción quizá es distinto. Nosotros tenemos la presión de que hemos pasado hace 2 años de tener 7.000 millones de habitantes en el planeta, hasta ahora se dicen 8.200 millones. Estos son 1.200 millones de personas más que salen, ¿no? Que florecen. Yo he contribuido con estos 14 hijos que ha dicho el presentador, ¿no? Y entonces, claro, ¿de qué manera has de hacer vivienda, carreteras, hospitales, escuelas, lugares para trabajar para esta población? Pero el problema es que nuestra visión es que en el 2050 seremos 10.000 millones de personas. Y por lo tanto, ya no se trata de que tengamos que colaborar, es que se trata de una urgencia, desde mi punto de vista, os diría, de una urgencia mundial, de una urgencia del mundo. ¿Cómo hacemos vivienda para 3.000 millones de personas más en los próximos 25 años? Y este es el reto. Y el reto significa que hemos de producir y producir y producir, pero con mucho menos de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Porque los datos ha sido benévola, diría yo, pero hay otros datos que indican, y me parece por la misma GBC, ¿no? de la cantidad de material no aprovechado que llega a una obra, la cantidad de material reciclado utilizado en una obra, que es la cantidad de material reutilizado después de demoler un edificio, la cantidad de energía que se utiliza en el mundo. Y cuando analizas esto, tú piensas, bueno, pues los aviones, los coches, el mundo industrial, pues no, quien consume más energía son nuestras viviendas. Entonces dices, bueno, pues hemos de empezar a cambiar, ¿no? Y hemos de empezar a cambiar de una forma absoluta, creo yo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver, claro, dirigiendo un congreso como es el de Rebuild, ¿no? Que intentamos hacer algo que no se había hecho hasta ahora y que parece que resulta bien, que es el hecho de haber unido todos los agentes que están trabajando en el ciclo de vida de una edificación, colocarlos en el mismo lugar. Claro, hasta ahora el promotor era el promotor, el constructor era el constructor, el arquitecto era el arquitecto, el ingeniero, el arquitecto técnico, los proveedores, las subcontratas, los instaladores, los mantenedores, los operadores, los demoledores. Nunca se habían sentado a afrontar un problema de una forma globalizada, ¿no? De una forma conjunta. Y ahora yo creo que es este el tema que nos toca, ¿no? De qué manera unimos a todos los operadores para que entendamos, entre paréntesis, de una vez, de qué manera hemos de solucionar este problema que nos va a venir o en el que ya estamos dentro, ¿no? Entonces aquí la innovación pasa por todo, ¿no? Yo creo que el cambio es fundamental. Nosotros las revoluciones industriales no las hemos asumido, o sea, no podemos hablar. Ahora hablamos de construcción 4.0, pero sí nos hemos saltado 3 revoluciones industriales. O sea, la del vapor, pues bueno, utilizamos el tren para llevar materiales, y yo diría que utilizamos más camiones que trenes. Tampoco llevamos nuestras viviendas por tren, tampoco por camión. Y después de la revolución primera, que era el vapor, pasamos a la electricidad. Y la parte de la electricidad, estamos viendo cómo en estos momentos se está planteando la electrificación de viviendas y el transporte, ¿no? Siglo y medio más tarde, ¿no? Tenemos una tercera revolución industrial, que es la informática, y la informática no se asume, estamos hablando de los años 60 cuando aparece esta revolución industrial, y no se asume en el sector de la construcción. Y la revolución 4.0, que es tener todo conectado. Entonces hemos de pasar de la primera a la cuarta, ¿no? Como si fuera un cambio de marchas,
lo antes posible y apretar el acelerador lo antes posible. Entonces, desde el sector de la construcción, yo creo que os pedimos ayuda y colaboración, pero activa y proactiva, porque el reto que tenemos es el mayor desde mi punto de vista de todas las industrias que existen. ¿Por qué? Hacemos viviendas, hacemos los refugios para poder trabajar, vivir y descansar. Por lo tanto, ya no es un tema de elegir o no elegir. La construcción 4.0 se ha de plantear ya como una medida absoluta en todos los términos, ¿no? Esto afecta la formación, afecta la profesión, afecta las técnicas, afecta el mercado, afecta la producción, la industria y afecta sobre todo los procesos. Y de qué manera empezamos ya a hacer procesos colaborativos dentro de nuestro sector. Estamos hablando de transformaciones, tú lo habías comentado al principio, Alex, de transformaciones tecnológicas, pero también transformaciones de la forma de trabajar, que son más intangibles, que son... ¿Cómo veis la innovación en España, tanto tú con Revil como vosotros en Cotec, con los informes que sacáis anualmente sobre el mundo de la I+D+I? En España tenéis datos, podéis contarnos un poco, Belén también tienes información, podéis contarnos un poco qué es lo que estamos haciendo bien, por dónde hay elementos en los que fijarnos, cuáles son las barreras que nos encontramos, que también es muy importante que pongamos sobre la mesa qué dificultades hay y cómo solucionarlas. Empiezo. Pues antes de ir a los datos quería referirme a la percepción antes de ir a los datos de innovación hablaremos de la percepción de la situación de España en innovación que tienen los propios ciudadanos. Nosotros tenemos, y si lo hacemos es porque la pandemia la ha cambiado. Nosotros hacemos desde hace 6 años una macroencuesta anual de percepción social de la innovación que llega a 7.500 entrevistas y con la pandemia vimos 2 cosas. En primer lugar, una mejora clara de la percepción del fenómeno en la sociedad. Prácticamente casi el 80% de la población tiene una opinión favorable del fenómeno y los que la tienen negativa solo un 5 o 6%. Luego iremos a los efectos, porque puedes tener una visión positiva y ser muy consciente de que la innovación puede generar desigualdad social, por ejemplo, que eso se ve también de forma rotunda, ¿no? Pero quería destacar estos 2 elementos. La pandemia mejora la percepción social del fenómeno de la innovación en España y al mismo tiempo deteriora nuestra percepción de país como unidad innovadora en el mundo. Es decir, antes de la pandemia y de forma sistemática los ciudadanos situaban a España como un país en la media europea en términos de innovación, como con 25 puntos de diferencia respecto de los que decían que estaba por debajo de la media europea, y en la pandemia estas curvas no se cruzan, pero se estrechan a una diferencia de 3 puntos. Es decir, hay un empate entre los que piensan que somos un país tan innovador como la media europea y los que creen que estamos por debajo de la media. Es decir, que la pandemia ha despertado una valoración más positiva del fenómeno y una necesidad de apostar en mayor medida por él. Y es que España en innovación España tiene un problema en los indicadores de innovación que elabora la Comisión Europea. Nosotros hemos estudiado muy bien la metodología y creemos que salimos relativamente penalizados, en el sentido que son unos indicadores que cuando tienes más capacidad económica y metes más recursos en el sistema, escalas posiciones. Esto beneficia a los países que tienen mayor renta per cápita, a las regiones que también la tienen. Nosotros hemos desarrollado indicadores alternativos utilizando el mismo conjunto de variables, pero analizando la relación entre los inputs y los outputs de innovación. Si hacemos esto, mejoramos en la foto. Es decir, no queremos dar una visión autocomplaciente, pero sí estamos algo mejor de lo que indican las cifras oficiales, las herramientas que se utilizan para compararnos. En todo caso,
si pasamos de la innovación a los activos intangibles en general, yo quiero destacar que el sector de la construcción ha sido un sector clave para lograr algo que este país ha conseguido en estos 40 años de democracia. Este país consigue converger en Europa en stock de capital público y privado, físico, por habitante. Un progreso espectacular que no hubiera podido hacerse sin el sector de la construcción. Sin embargo, me parece muy interesante que en un foro como este estemos hablando también de intangibles, en un sector tan tangible como la construcción estemos hablando de intangibles, porque es en los intangibles donde tenemos una divergencia clara con Europa y con los países líderes. Y dentro de España o de nuestra economía, el sector de la construcción invierte menos en intangibles que el conjunto de la economía. Vemos una progresión, es verdad que es un sector que ha experimentado un redimensionamiento brutal a lo largo de los últimos años, ha reducido su tamaño, pero desde que lo reduce vemos cómo hay un incremento de la inversión en intangibles en el sector que no es suficiente y donde hay un intangible clave que es el diseño, donde parece que destaca la apuesta inversora. En términos, si bajamos de los intangibles y la innovación a la I+D, simplemente decir que España vivió una primera década de siglo de convergencia con Europa, de fuerte convergencia, hubo una fuerte apuesta pública y privada. Ha habido una década perdida después, ha sido esta década en la que, claro, este dato al que me refería antes de que China supera a Europa en aportación de las grandes empresas a la I+D privada, es consecuencia de una década en la que no solo China se despega de Europa, sino que España se despega de Europa en investigación y desarrollo. Ahora llevamos 2 años, 2020 y 2021, donde parece que hay un punto de inflexión y donde los fondos europeos han entrado. Creemos que viviremos otros 2-3 años de convergencia, de cierta convergencia. Y la duda que tenemos es si a partir de 2024-2025, cuando convergen dos cuestiones, la retirada de estos fondos europeos y la entrada de las nuevas reglas fiscales europeas, seremos capaces de sustituir estos fondos por otros fondos públicos y privados nacionales. El reto es muy grande. Contadme, Belén, Ignacio. A ver, yo quería hacer un par de menciones, ¿no? Por aquello del 6 y el 9 que siempre estamos hablando. Primero, nosotros en los estándares hacemos mucho hincapié en las palabras y los términos que utilizamos porque ya te condicionan, ¿no? Hablamos permanentemente de problema. Yo creo que es un mal enfoque. Así de entrada. Yo hablaría de necesidad, hay una necesidad, ¿no? Evidentemente la necesidad de un hogar es una necesidad ancestral y la vamos a seguir teniendo. Entonces, bueno, quiero decir, de antemano asumir que estamos resolviendo necesidades y donde hay necesidades hay oportunidades, ¿no? Entonces, más que hablar de problema, de cumplimiento, de obligación, de legislación, ¿no? De que me están empujando y yo voy siempre a traspiés por alguien, ¿no? Como decía la palanca del cachete, pues más que eso, aquí hay una oportunidad enorme, ¿vale? Y segundo, cuando hablamos de innovación tendemos siempre a pensar en innovación disruptiva a nivel de grandes industrias, a nivel de país, ¿no? Todo es muy macro y no es tangible para la mayoría de la composición del tejido productivo, incluso en vuestro sector y de los sectores. La presencia de pymes es el 80%, más del 80%, y no me quedo corta, de cualquier sector productivo a nivel mundial y lo sigue siendo, ¿no? Con lo cual hay innovación disruptiva, pero también hay innovación incremental, que son pequeñas mejoras, ¿no? Porque hablábamos de muchos actores en esa cadena de valor y en el ciclo de vida de la edificación. Hay muchísimos actores. Si estamos hablando a nivel global, todo eso es como hay un ente, ¿no? Que lo gestiona todo, que lo decide todo, la industrialización. Eso es algo que no es tangible en nuestro día a día. Entonces, capacidad de innovar tenemos todos. Como país
a creatividad creo que nos gana a poca gente, ¿no? Yo esto lo defiendo mucho porque nos parece algo normal, pero cuando tú estás hablando con un japonés que tienen como toda su mentalidad perfectamente estructurada, piensan siempre dentro de la caja, como decimos, lo de pensar fuera les supone, bueno, España tiene un activo enorme, puede ser por cultura, por 1000 factores, ¿no? Entonces hay innovaciones que son incrementales, son pequeñas innovaciones y tampoco hace falta hacer un proceso tan sumamente grande, y es donde yo creo que a lo mejor estamos perdiendo la oportunidad, porque como ponemos el foco en la industrialización y en lo grande y en lo magno, pues nosotros no nos corresponsabilizamos. Y tiene que haber, eso sí, un proceso, yo entiendo, de co-creación. Hay mucha oportunidad, no solamente en los materiales que utilizamos, ¿no? En los diseños que se hacen, en el proceso en sí mismo de la construcción, en cómo gestionamos, y a veces pequeñas aportaciones hacen grandísimos cambios. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. A mí los estudios que hacemos desde la Comisión Europea me parecen muy interesantes, pero hay muchos estudios y al final depende de cómo lo mides. Yo que vengo de 56008, que es el estándar de mediciones de la innovación, pues lo que queda claro es que depende de dónde yo pongo el foco, que estoy midiendo, voy a tener una foto, ¿no? Como decías, y otra. Entonces, bueno, esto me ayuda a entender el contexto, pero tampoco hay que quedarse ahí, ¿no? Nos faltan recursos, fundamentalmente nos faltan fondos y nos falta sobre todo organizar. Y yo diría que no solamente nos falta dinero, nos falta también igual formación y conocimiento. Eso es un poco la labor que nosotros intentamos hacer. Da igual el sector, da igual el tamaño de empresa, si necesito personas que gestionen esos fondos que incluso me están dando. Necesito un proceso, pero necesito habilidades en mi día a día para implementar todo ese conocimiento, ¿no? Y yo creo que ahí pues, habría que poner seguramente el foco y, más allá de las grandes cifras, hacer el análisis de las oportunidades que tenemos, que son muchísimas, y empezando por la creatividad, que es un poco más innata y tampoco tenemos que esperar, ¿no? que nos lo aporten. Seguramente tú lo aterrizas más. No, bueno, o sea, estamos en un país que hemos sido capaces de inventar el helicóptero y el submarino, ¿no? Entonces, a mí lo que me cuesta ver es cuál ha de ser el contexto para que volvamos a hacer otro submarino y otro helicóptero en el siglo XXI, ¿no? Porque estamos hablando de cosas antiguas, diría, históricas, ¿no? Yo, en cuanto a las barreras, yo creo que hay una parte, cuando ves estudios europeos, principalmente en el mundo de la construcción y de la construcción industrializada, Reino Unido, Singapur, Estados Unidos, Canadá son como los más avanzados, una de las primeras barreras es que la administración pública entienda el papel motor que ha de tener. La número uno. Entonces, claro, cuando se dicen barreras, ¿no? Yo veo barreras fácilmente de romper y de provocar. Y yo diría de crear esta provocación, ¿no? Nosotros en el mundo de la construcción, la mujer, digamos así, no existe, ¿vale? Es un 7%, no sé cuántas mujeres veis en las obras, en la sexta planta, manipulando una grúa o bajando 25 toneladas de hormigón, ¿no? Entonces, claro, cuando ves esto, yo diría, oye, pues todos los proyectos de innovación este año, démosle solo a proyectos promovidos por mujeres. Y a ver qué pasa. Fíjate, o sea, solamente una coletilla. Pues, entonces, si yo quiero emprender y quiero hacer algo, pues me he de buscar, digamos así, como hombre, a una mujer para que me aprueben el proyecto. Esto no pasa y no lo hacemos y seguimos con las mismas cuotas. Y en el sector de la construcción aún es mayor esto, ¿no? En Europa tenemos grupos de trabajo, grupos europeos, incluso participo yo en uno que se llama Women in Construction. Pero cuando uno monta tu misma empresa en India y ves el papel de la mujer en la construcción en la India, que es la que transporta todos los materiales para que el hombre coloque los ladrillos uno a uno,
y quien lleva los ladrillos en la cabeza es la mujer india, entonces dices, bueno, Women in Construction a la europea, ¿no? Entonces, el segundo punto, o sea, para mí, incorporación de la mujer, yo creo que es básica, porque tenemos la mitad de la población fuera de nuestro sector. El segundo punto para mí es lo que se ha comentado de pymes. O sea, quizás el 80% en general, en el sector de la construcción es el 99,1% a nivel europeo. Son 2 millones de empresas constructoras con 13 millones de trabajadores de todos los sectores, de los cuales el 99,1% son pequeñas y medianas empresas, a las cuales se nos dice que hemos de innovar. Ostras, bastante complicado. Pues bastante complicado. Y es normal que Europa haga esto, porque, claro, vas a Holanda, vas a Francia, vas a un polígono industrial de Bélgica. ¿Esto es un polígono industrial? ¿O es una zona hotelera? No lo sabes, porque la misma calidad arquitectónica y constructiva que nosotros aplicamos en el sector de la construcción, ellos lo aplican incluso para las naves industriales, porque si es donde ellos producen, hagámoslo de la máxima calidad, ¿no? Entonces, nos falta, yo creo, una apuesta decidida para ayudar entre todos de forma colaborativa. Yo no hablo de fondos, o sea, hablo de otras cosas que probablemente pasan más por conocimiento y por formación. Y yo hablo de formación con la palabra transformación, o sea, trans-formación, formación para transformar. Esta es la que no tenemos. ¿Y de qué manera? Introducimos esto para que una pequeña empresa se convierta en mediana y una mediana en gran empresa. Y contabilicemos esto cada año. ¿Cuántas tenemos que hayan hecho esto en el sector de la construcción? Y vayamos a dar apoyo en este sentido, ¿no? Y entonces este es un punto realmente de palanca en este sentido, creo yo. Y el último yo creo que es la generación de conocimiento. O sea, no sé, pero a mí la sensación cuando viajas es que en otros países la universidad es el centro de innovación, desarrollo, investigación de las empresas. Tengo relación con muchas universidades, tengo la suerte de ser profesor en muchos másters de muchas universidades de distintos países y no veo que aquí la empresa confíe en la universidad, ni que la universidad se postule como el centro de investigación de cualquier empresa. Y esto lo hemos de cambiar también urgentemente. Esto significa un cambio de planes de estudios fundamental y crucial. Y hoy lo que nos vais a presentar me vuelve a provocar la misma sensación. Esto, como yo, arquitecto, salido de una escuela hace 5, 10, 20, 30 años, sin conocimiento de hacer un edificio net zero, ¿no? Que no consume, como no lo he aprendido, ¿cómo lo voy a hacer? Que alguien me lo explique, ¿no? Y entonces, ¿qué conocimientos necesito para hacer esto? Si los tengo, soy capaz de transformar mi arquitectura y mi construcción y mi ciudad, ¿no? La formación es una de las claves, es quizá la palanca de cambio de la palanca de cambio. Me están diciendo que tenemos que ir cortando. Si os voy a pedir muy rápido, muy breve, una frase, cada uno de vosotros, qué punto fuerte consideráis que tenemos. Incluso estoy viendo la posibilidad, porque nos centrábamos mucho en España, de sobrepasar nuestras fronteras y poder exportar al resto del mundo. Una frase cada uno, por favor. Belén, por favor, empieza tú y así cambiamos y innovamos un poco el orden. A ver, pues yo por resumir, y al hilo que decías, el conocimiento está, hay estándares que resumen ese conocimiento y que lo hacen accesible a todos. Hay también programas de formación y pues lo que hay es que ponerse a trabajar. O sea, que existen estas cosas, con lo cual tenemos que darles difusión. Totalmente, es simplemente pues, acción es lo que falta. ¿Aleix? No, la verdad que me ha gustado mucho escuchar una visión autocrítica desde el sector y simplemente para reforzar esta idea de sector y tamaño, yo diría que efectivamente no es tanto el sector, aunque hemos visto que a nivel internacional innova menos de lo que debería, es el tamaño. Fijaros, España tiene 370.000 empresas que se dedican a la construcción. Alemania
parecido, 390.000. Pero es que el valor añadido que generan estas empresas en Alemania es casi del doble, ¿no? Entonces, la apuesta por el tamaño empresarial, que está muy ligada a la innovación. Por mi lado diría que la sostenibilidad para mí es la gran palanca. Yo creo que la sostenibilidad junto con la transformación digital es lo que nos ha de permitir que la construcción y todo el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción, operación, sea capaz de transformarse industrialmente. Y realmente entonces podamos ya hablar de la construcción no como un sector productivo, sino como un sector industrializado. Y entonces en ese momento podemos hacer más obra con menos material y menos recursos y de una forma mejor gracias a la sostenibilidad. Muchas gracias a los tres. Espero que haya sido inspiradora esta charla y os emplazo para el año que viene seguir hablando sobre innovación y seguir impulsando este sector. Gracias.